Espero que hayan tenido un buen final de año y estén comenzando este año con sus propósitos claros, definidos y con la mejor energía posible. Sabemos que es un ciclo que nos trae bastantes desafíos y justamente por eso estoy haciendo este live. Quiero transmitirles algunas cosas. No lo estoy comunicando mucho, avisé recién en las redes, pero va a quedar aquí grabado como siempre, ¿ya? No sé si hay alguien por ahí que haya ingresado para saber si se escucha bien, que es lo más importante. Por ahí veo que alguien se está viendo. Si me envía el feedback, si se escucha bien, maravilloso. Y bueno, vamos a ir comenzando de a poco, haciendo como siempre una pequeña introducción. Hola Paola, gracias. Gracias por estar ahí. Locandlot me dice que sí, que se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces partimos. Vamos a hacer una introducción que yo creo que es necesaria porque, como siempre les comento, el hecho de transmitir mensajes no es algo fácil porque nosotros transmitimos a diversas conciencias y cada conciencia va a recibir los mensajes conforme a su grado de evolución, a su grado de expansión de conciencia. Por eso muchas veces acá yo lo que transmito en general a público es, yo diría, un 50% de las cosas que me va pasando el guardián, porque creo que otras, hacerlo por las redes y hacerlo así público es un poco complejo porque no todos van a comprender. Yo creo que ya quien tiene un trabajo interno, quien ha trabajado su cuerpo emocional y su cuerpo mental, se va a ver un poco más en una comprensión más amplia respecto a lo que se quiere transmitir. Y en ese sentido, nosotros como comunicadores podemos tomar diferentes caminos y el que yo estoy optando hoy en día es el camino de la neutralidad, que es el que siempre he tratado de mantener, pero creo que ahora por mis propios procesos internos me está siendo bastante más fácil. Entonces, como comunicadores nosotros podemos transmitir mensajes de una forma muy superficial, que nosotros estamos en un proceso de transición y que todo va a ser amor y paz y que bastaría con nosotros mantener una frecuencia alta, cantando, bailando, mantreando y expandiendo solamente amor. Esa es una perspectiva que no es falsa, pero antes de llegar a eso, nosotros vamos a tener que pasar por un proceso de transformación interna. En este sentido, el guardián siempre me explicó que ese proceso es ampliar nuestra mente subjetiva, liberar las creencias y estructuras limitantes que de alguna forma nos aprisionan. Esto es entonces lo que nos llevará a un nuevo plano dimensional o a un nuevo estado de conciencia. No voy a mirar mucho los comentarios por ahora para no distraerme porque necesito mucho foco, porque quiero transmitírselo desde un punto de vista muy ecuánime. Y la otra forma en que nosotros podemos difundir los mensajes es colocando títulos sensacionalistas y causando un shock y un impacto en las personas, ¿no? Decir que viene algo terrible, que todos se van a enfermar, que todo se destruye, que nos están invadiendo, en fin. Podemos tomar entonces como esos dos caminos, pero la idea es encontrar un punto de neutralidad, un punto de ecuanimidad, para de alguna forma salirnos de la dualidad que encontramos aún en este plano y no caer en estados de polaridad, que de alguna forma es lo que nos lleva también a cambiar nuestros estados internos de conciencia, pasando de un estado emocional a otro, así de un minuto a otro, o de un pensamiento a otro. Entonces, desde esta mirada vamos a profundizar en los mensajes ya transmitidos a comienzos del 2024 y finales del 2023, en que hemos venido trabajando nosotros como voluntarios en fortalecer nuestro sistema inmunológico y mantener sobre todo nuestro cuerpo mental y emocional en total armonía. ¿Y cuáles fueron las recomendaciones que se nos dieron?
nos dijeron que a medida que este proceso fuera avanzando, iban a surgir obviamente nuevos desafíos, algunas enfermedades que yo no quise profundizar en ese tiempo porque como todavía no llegaban y de forma tal de no crear un egregor mental que de alguna forma desequilibrara, porque como yo les estaba diciendo, hay diferentes grados de conciencia en las personas que están escuchando, pero sí traté de transmitírselo desde el punto de vista positivo. Siempre les estuve hablando, incluso hice algunas charlas al respecto con personas que invité por Facebook, de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, ya que eso es lo principal. Y no solo nuestro sistema inmunológico, sino que nuestro campo mental y nuestro campo emocional, porque eso va a ser determinante en la forma en que nosotros vamos a transitar estos procesos, cómo vamos a caminar por ellos. Entonces, el tiempo de lo que ya se nos había comunicado que iba a venir está llegando. Estamos viendo que están surgiendo algunas enfermedades. Yo, como siempre, tratando de mantener un estado muy pragmático, no solo recibiendo lo que el guardián me transmite, sino que comprobándolo empíricamente con lo que está ocurriendo en nuestra realidad, me he dedicado a entrar a diversos grupos en los que yo estoy, que son de otros países, y hay personas que están habitando en otros países, ya sea en Japón, ya sea en China, ya sea en Europa, y ahí mismo en los comentarios ellos van transmitiendo. Y es así entonces que personas que están en Japón realmente confirman el hecho de que hay una enfermedad que se está expandiendo bastante y que es un poco una mezcla de todas las anteriores que surgieron, y que también esto de alguna forma se ha ido expandiendo en África, está pasando a Europa y ya está llegando a nuestro continente. Por otro lado, otra variante de esto y otra mirada es que se han creado algunos drones, porque sabemos que está todo en esta realidad mezclado, por eso el trabajo en el discernimiento es muy importante, y que algunas de las cosas que estamos viendo, sobre todo en los cielos de Estados Unidos y en las principales ciudades, tienen alguna otra finalidad. Digamos que no son de los hermanos de la luz, sino que muy el contrario, por nuestros hermanos de la no luz. Y ahí también hay una posible vía de expansión de todo esto, como también de lo que nosotros conocemos como chemtrails, que son estos aviones que dejan una estela, que podemos diferenciar el efecto de esto a un avión que hace piruetas, que nosotros vemos de repente en nuestras fiestas patrias, que hacen diferentes piruetas y van dejando dibujos de estelas, que esas estelas se desvanecen rápidamente. En cambio, lo que hacen estos otros aviones, dejan una estela que se demora mucho en desvanecer, mucho, y nosotros poco a poco la vamos viendo caer. Y eso es una realidad. Sabemos que tanto nuestros alimentos como nosotros mismos estamos siendo contaminados. Y vuelvo a lo anterior, también por eso, en los live y en algunas cosas que publiqué antiguamente, la recomendación era hagan sus propios huertos. Hagan sus propios huertos para tener una alimentación un poco más sana, lejos de todos estos contaminantes que nos van a bajar nuestro sistema inmunológico. Y para trabajar en ese sistema inmunológico no solo es importante la alimentación, sobre todo nuestro campo mental y nuestro campo emocional. He estado leyendo nuevamente muchos libros que retomé ahí revisando estantes y cosas que he ido estudiando a través del tiempo, y da un porcentaje. Si yo siento rabia o me siento irritada, ¿cómo baja nuestro sistema inmunológico? En cambio, si yo mantengo ese estado más de armonía, nuestro sistema inmunológico se comienza a recuperar totalmente. Entonces es importante tener esa claridad también. Dentro de las cosas que van a ocurrir, también juntando, recopilando lo que están transmitiendo otros y de alguna forma tratando de ver una visión
de empoderamiento, que todo lo que ocurre externamente nos va a afectar en mayor o menor grado si es que nosotros no estamos en conexión interna, si es que no estamos empoderados y con la conciencia de trabajar en todos nuestros cuerpos, mantenernos fortalecidos, mantenernos ingiriendo cosas que van a contribuir a nuestro beneficio. Un agua pura y limpia, un agua ionizada, magnetizada, trabajar con símbolos. Dentro de las formaciones que tuve hay una terapia que es símbolos que uno los magnetiza en el agua. Las personas que hacen Reiki coloquen decretos positivos, como estoy en perfecta vitalidad y salud, en el agua, lo trabajan, le envían esa energía, pueden incluso colocarle un papelito con esa intención o colocarlo sobre un papelito, colocar el agua en geometría sagrada, en fin, hoy en día hay múltiples herramientas que son gratuitas, ¿ya? ¿Qué prevención debemos tomar? Porque esto también es bien importante. En uno de los mensajes que me transmitió el guardián, me dice que no solo producto de todos los procesos que están haciendo nuestros hermanos de la no luz, justamente para bajarnos nuestra frecuencia en relación a la contaminación y enfermedades, también sistemas que van pasando cerca de nuestro planeta, como es el caso de el cóbulos, por ejemplo, y otras cosas, van a ir dejando que decante cierto material que probablemente vamos a ver los cielos un tanto rojizos, y eso también va a afectar nuestra salud. Hay que tener mucha prevención con el sistema respiratorio. Aquí fortalecerlo. Una forma muy saludable es aprender pranayamas, respiraciones, estar en contacto con la naturaleza, ir fortaleciendo nuestra capacidad de respiración a través de ejercicios aeróbicos. Quienes no puedan, por último, trabajar con un globo y sintiendo que la capacidad pulmonar se va expandiendo. Entonces, ir ocupando todas estas herramientas. La idea es empoderarnos, no dejarnos llevar o someternos a los hechos externos que están ocurriendo. Y de esa forma, nosotros sentir que realmente estamos fortalecidos en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, lo que se nos pide es tener cuidado con estos colores o cuando veamos también esta nubosidad que está siendo un patrón muy común en varios países. Ayer estaba justamente en el grupo de Brasil diciendo que ahora están emanando desde el fondo de la Tierra como nubes, emanaciones que son un tanto tóxicas. Las personas se empiezan a sentir mal, sienten mareo. Entonces probablemente esto sea desprendimiento también del movimiento de las placas tectónicas, ¿ya? Estas nubes que ya están surgiendo en varios lugares, ahí en YouTube ustedes pueden ver en Estados Unidos y en otros lugares que hay esta neblina. Unido todo eso, lamentablemente, por ejemplo, aquí en mi zona, con los incendios y los humos que hay, no contribuye mucho, pero nosotros tenemos que ir buscando de alguna forma fortalecernos para no tomar este aire de alguna forma contaminado. No se olviden que prana, aire, es salud, es vida. Es nuestro primer aliento vital cuando nosotros llegamos a este plano, y de hecho cuando nos vamos es nuestro último aliento vital. Entonces la importancia que tiene un aire puro es preponderante. Entonces, ver en los lugares en que estemos, observar que no haya emanaciones de este tipo, y si las hay, alejarnos o de alguna forma protegernos. Esta nubosidad que se está viendo un poco extraña, inclusive en países muy cercanos, y estamos viendo después, lamentablemente, una respuesta de personas que se están sintiendo mal. Entonces, sabernos cuidar al respecto de esto. Intentar no ir a mall, no ir a lugares en que haya aglomeraciones, donde haya exceso de personas. Y si tenemos que ir, de alguna forma protegernos.
usar el famoso cosito para ponerse o un pañuelo y tratar de estar lo menos posible en aquellos lugares. Buscar más lugares en que haya poca gente. ¿Qué otra prevención? Lo que les había comentado también de fortalecer nuestro sistema inmunológico, que lo pueden ver en live anteriores, hacer este proceso de desintoxicación, porque antes muchas veces de fortalecernos, debemos desintoxicarnos, sobre todo las personas que en algún momento en el 2020 tuvieron que tomar ciertas medidas pensando o de alguna forma obligadas por el sistema a que esto iba a evitar que se contagiaran. Graso error, porque no fue así. Yo lamentablemente tuve la vivencia muy cercana de personas que cumplieron con todas las exigencias del sistema, inoculándose las cinco variables, pinchazos, que se nos pidieron y la persona falleció, se contaminó y fue muy breve su proceso de vida acá después de todo esto. Obviamente no con todos ha ocurrido tan rápido, pero cuando uno lo ve de cerca, uno se da cuenta. Entonces, bueno, tomar en ese sentido providencias, sobre todo de desintoxicar. Sabemos ahí que está la zeolita, sabemos que está la clorela, sabemos que está espirulina. Limpiar, 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 desintoxicar y después fortalecer. Complejos vitamínicos B, vitamina D, vitamina C también. Apoyarnos en alimentos que gestionen todas estas vitaminas, ojalá alimentos crudos. Yo como muchas ensaladas crudas que las tengo acá en el huerto. Me ha costado mantener el huerto porque igual el tiempo acá está bien, bien extraño. De repente hace mucho, mucho calor y de repente en la noche es bastante fresco, cosa que no era muy habitual acá porque se mantenía en verano una temperatura constante. Otra cosa, sabemos también que en este año van a irse intensificando las energías que están llegando. Yo creo que ya todos estamos sintiendo el, el impacto que están teniendo las eyecciones de masa coronal, la actividad que está teniendo el Sol, y compartirles desde acá que no necesariamente nos tenemos que sentir mal con las eyecciones que tiene el Sol. Si hay un trabajo interno, si hay una conciencia del proceso, estos impactos van a ser leves. Y en la medida que yo todavía tengo resistencia, tengo cosas internas que limpiar, obviamente que los voy a sentir. Tal vez voy a sentir malestar, un poco de mareo, porque eso es muy frecuente que ocurra, malestar al estómago, tal vez un proceso como un poquito febril, mucho cansancio, ganas de dormir, eso también puede ocurrir. Y en ese sentido, escuchar al cuerpo. Si nos pide tomar una pausa, tomémosla hasta que estas energías estén integradas correctamente. Mantenerse constantemente hidratados también es muy necesario en cuanto a todo lo que estamos vivenciando, porque como yo les comentaba, esto ya hace un año y que están ahí los mensajes en Facebook, incluso por escrito. Nosotros estamos teniendo un proceso de sutilización y retirar toda esa energía densa que había en nosotros, toda esa densidad, tanto en nuestro campo mental, emocional como físico. No siempre va a ser un proceso grato, pero que teniendo conciencia de él se puede llevar de forma bastante más amena. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay bastante información en diferentes canales que yo no los comparto mucho en tribu porque no sé si todo el mundo estará preparado para tener un estado de neutralidad interna, para tomar esa información, cotejarla con lo que está pasando en la realidad, observar las prevenciones que debe tener y de cierta forma ir haciendo un entrelazamiento de información y desde ese discernimiento, desde ese pies en la tierra, desde esa constatación,
ir tomando las decisiones para mantener su buena salud. He ido escuchando varios canales, como por ejemplo el Dr. Cano, que de alguna forma es bien específico en cuanto al tipo de variantes y qué sé yo. No lo comparto mucho porque yo sé que no están muy preparados, pero creo que científicamente nos da de cierta forma un piso, un suelo, ¿no? Y ahí había algo interesante que compartió él, que fue también algo que nos había transmitido el guardián hace tiempo, que estar muy atentos a los cielos, porque estamos viendo, sobre todo a nivel de nubes, el comportamiento que es diferente a lo que nosotros estábamos habituados. De repente, en un día totalmente despejado, aparecen formaciones de nube que son extrañas en este tiempo, que no son frecuentes, que aparecen de la nada, de un día soleado, empezamos a ver como los nimbos o esas otras nubes como corderito. Y prestar atención a eso, conectarse internamente y percibir energéticamente qué nos está transmitiendo a eso. Yo creo que de a poco, si nosotros sobre todo estamos insertos en la naturaleza, tenemos la capacidad de observar, de procesar qué nos está transmitiendo el entorno en que nosotros estamos. Yo sé que es difícil para las personas que viven en ciudad, sobre todo, pero tomarse el tiempo entonces de tener un retiro una vez a la semana, un lugar en que puedan ver el cielo de una forma más limpia, estar en contacto con la tierra y conectarse, qué es lo que están pulsando. Acá, por ejemplo, fue muy curioso porque yo sentí el día de Año Nuevo, para Navidad compartí con la familia, es un momento que fue bastante de introspección, de cariño, pero para Año Nuevo necesité quedarme en un estado como de profundización, de sentir, de conectar, de introspección. Y cada uno ya tenía su panorama, entonces eso no fue difícil hacerlo. Y comencé a recibir de alguna forma mensajes de una conciencia colectiva que es arcturiana siriana, en que también está la energía del guardián, porque él me explica que somos una sola conciencia. Y lo que más me pedía y me orientaba era a estar en el corazón, a de alguna forma abrir esa sabiduría interna que todos nosotros tenemos, que el camino para transitar este valle que de repente se va a ver un poco sinuoso es esa conexión interna. De repente poder ver un poco externo para situarnos en el contexto, pero si eso nos comienza a desbalancear inmediatamente, llevar la mirada hacia el interior, conectarnos y desde ahí pedir orientación, pedir conexión con nuestros guías, porque estamos siendo sumamente asistidos, y muchos están pasando por procesos de expansión de conciencia preciosos, maravillosos, y es muy importante que todas esas personas no bajen su frecuencia. Principalmente las personas que aún están como en un grado intermedio, que no están totalmente inconscientes o, o hacia un lado que podríamos llamar desbalanceado, pero que tampoco han expandido tanto su conciencia, sino que están ahí como en un centro observando lo que está pasando, y ya lo que está pasando les está llamando la atención y les está pareciendo extraño y se están haciendo cuestionamientos. Y ese porcentaje de personas es muy grande y están en silencio y de alguna forma están pasando hacia una ampliación de conciencia. Y es esas las personas que de alguna forma tienen que estar muy conscientes de estar en conexión interna para tomar el camino que los va a llevar hacia un proceso de expansión de conciencia. No bajar su frecuencia y pasarse hacia el otro lado, a través del miedo, a través de la angustia, a través de la preocupación.
Entonces el llamado también es a quienes están en un mayor grado de conciencia, a los que están en servicio, a los que son terapeutas, eh, amparar, orientar, de alguna manera sostener a esas personas que están haciendo ese paso o escogiendo su caminar, su línea de tiempo o su estado de frecuencia y vibración. Mi idea en este sentido era de alguna forma poder hacer un grupo, no sé si a través de una membresía, no sé cómo hacerlo para poder profundizar un poco más en los temas que me ha transmitido el guardián, que como yo les digo, no, de repente no me siento que sea bueno transmitirlos hacia todos, porque no todos van a entender, no todos tienen un trabajo interno. Y en este grupo, ojalá unir bastantes terapeutas para hacer intercambio de terapia y sobre todo sostener a los que están siendo servidores voluntarios, a los que están siendo terapeutas para que no decaigan en sus procesos y de alguna forma puedan ir colaborando para que otros puedan también seguir este camino en luz. Entonces ahí estoy viendo que son nuevos propósitos que justamente en ese día primero o 31 de diciembre visualicé como camino que se tiene que ir abriendo ya en este estado, ya que sabemos que todos los eventos en todos los aspectos se van a intensificar, pero también se va a intensificar la luz y es por eso que estamos viendo esto, porque a mayor luz se muestra la sombra y es eso lo que tenemos que estar conscientes para justamente no desviarnos del camino. Espero estarles transmitiendo esto de la forma más armoniosa y encontrando un camino de neutralidad, un camino del centro, un camino que no nos lleve a la dualidad, hacia desbalancearnos hacia uno de los lados. Voy a ver ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, como para poder apoyar en ese sentido. Irelva me dice, me gustaría saber más y aprender. Sí, ese es el camino que se nos está orientando, porque elevar nuestra frecuencia, como les decía al comienzo, no es solo cantar mantras, hacer mucho yoga, hacer tai chi, sino también es un proceso de sabiduría, de conocimiento, de impecabilidad. En la medida en que nosotros vamos creciendo en el camino espiritual, ojo con esto, vamos asumiendo más responsabilidades, porque en la medida en que nos ven capaces y ven que estamos haciendo un camino en coherencia, nuestros propios guías, esta propia energía nos va dando más desafíos para integrar y para ir colaborando en el proceso con los demás. Entonces elevar nuestra frecuencia y ampliar nuestra conciencia no es solo esta imagen que de alguna forma nos ha pasado un poco la New Age, sino que requiere voluntad, requiere trabajo interno, requiere conocimiento, requiere coherencia, discernimiento, tener una disciplina en nuestro trabajo interno. No podemos un día, voy a decir hoy día voy a desintoxicarme y al otro día voy a comer, no sé, cualquier cantidad de comida chatarra. O hoy día voy a ser amorosa mientras estoy en la sesión de Reiki o mientras estoy compartiendo en una ronda de temazcal y después que salgo de ahí me subo al auto y me transformo totalmente. Entonces, mantener esa frecuencia constantemente, por eso les hablo del estado de neutralidad y del camino del medio. Muchas veces, y yo lo reflexionaba viendo el año nuevo, pensamos que recibir el año nuevo de buena forma es estar en un estado de euforía y de alguna forma pasarnos a una alegría que es eufórica, no es una alegría que nos dé plenitud, esa sería la palabra.
Entonces, es mejor estar en un estado de plenitud en que no nos pasemos a un pesimismo, ni a una tristeza, ni a una euforia, sino a una real alegría del ser. Ese es el camino que les invito. Voy a leer un poquito acá. Bruno Fajardo me dice, tengo una consulta. El elevar la vibración no es el inclinar balanza más inclinada a la luz, más bien desapegarse de lo mundano. Eso me confunde un poco. Muy buena tu pregunta, Bruno, y la agradezco. Mira, naturalmente, al ir trabajando en nosotros, se va elevando toda esta frecuencia. Y los guías, por lo menos a mí, nos dieron de alguna forma un camino muy claro, que es trabajar en todos nuestros cuerpos inferiores, para desde ahí hacer esa conexión con los cuerpos superiores. Estar consciente que nuestro cuerpo físico, que es donde reside nuestra alma y es donde estamos viviendo esta experiencia en la materia, debe estar sano, debe sentirse vital, debemos darle los alimentos que necesita. Estar consciente también que nuestro campo mental, que es el que proyecta nuestra realidad, debe estar en armonía y sin que esté constantemente activo, porque muchas veces tener tanto pensamiento de alguna forma retira nuestra energía. Entonces, tener estados de contemplación, de un estado de introspección y de conexión, nos ayuda mucho en eso. Por eso, una de las principales herramientas de crecimiento también es la meditación. Y la meditación no necesariamente implica estar en un lugar sentado haciendo OM, y bueno, si podemos hacerlo, maravilloso, pero no todo el mundo puede. Podemos caminar en la naturaleza conscientemente, podemos estar en un estado contemplativo de la naturaleza conscientemente. Trabajar nuestro campo emocional, que está en directa relación con nuestro campo mental. No irnos de un estado de euforia a un estado de depresión, o de un estado de extremo amor a un estado de miedo. Encontrar ese camino del centro. Entonces, trabajando todos estos cuerpos y buscando conocimiento, estudiando, porque es muy necesario estudiar, no para llenar el campo mental de conocimiento y hacer un ego espiritual, no, sino para que nosotros tengamos mayor comprensión y ser coherentes en todo esto que estamos recibiendo. Entonces, desde ahí nosotros vamos naturalmente a ir subiendo nuestra frecuencia. Y obviamente que también el medio es determinante, si bien todo nace en nosotros, pero de alguna forma estar en un medio que nos aporte tranquilidad, que nos aporte paz. Si estamos en este trabajo espiritual, ir a un concierto de heavy metal pesado, donde hay muchas cosas que ocurren ahí que no voy a nombrar acá, como implantes y un montón de otras cosas, obviamente que no va a contribuir a esto. Entonces, tener esa conciencia y ese conocimiento, ¿ya? Y naturalmente, o es más bien desapegarse de lo mundano, como me dice Bruno, naturalmente nosotros vamos a ir dejando ciertas frecuencias, ciertas personas, ciertos hábitos de lado para integrar otros, y en la medida que nosotros retiramos, hacemos espacio para integrar, para recibir otras personas en otras frecuencias, para recibir otro conocimiento, para ir integrando otros hábitos en todos los aspectos. Eso es lo que te podría decir así, sintetizando lo más que puedo. Liz me dice, pertenezco a un grupo Rama, pero no me siento tan afín. Son muy estructurados, solo sus guías son los que escuchan, y a muchos seres de luz como el guardián que vibro más. Liz, gracias por tu comentario, porque yo creo que es un proceso por lo que muchos hemos pasado. Yo estuve en un grupo de Brasil, con un maestro japonés. Me enseñó mucho, aprendí mucho en ese grupo. Justamente me enseñó a tener esa disciplina y esa voluntad ahí forjada muchas veces a hierro. Muchas veces se me cayeron las lágrimas de tanta disciplina, pero después entendí
que lo que yo estaba recibiendo ahí había llegado como un tope, que yo de alguna forma necesitaba abrir más mi conciencia. Y sin querer, porque en ese grupo trabajábamos mucho, la energía del maestro Saint Germain era uno de los principales guías, creo que el propio maestro Saint Germain me dirigió a otros grupos en que todo era más amplio, más abierto, más flexible. Y fui tomando entonces cosas que de ahí me contribuyeron. Y así, eh, muchas veces nosotros paramos de resonar en un lugar, tomamos todo aquello que recibimos porque era necesaria esa pasada, porque vamos a recibir alguna información, algún conocimiento, ya sea porque nos encontramos en total resonancia o por el contrario, entendemos que por ahí no es el camino. En tu caso, tú estás entendiendo que hay cosas que resuenan mucho, pero que hay otras que te llevan a un estado de rigidez. Entonces, seguir buscando y tomar siempre lo que vaya contribuyendo y que resuene con tu corazón. Si ahí está el portal, ahí está toda la verdad. Y percibir en la energía también, la energía del grupo, el comportamiento interno. Así que en total resonancia con lo que manifiestas, yo creo que muchos hemos pasado, estamos pasando y pasaremos por procesos similares. Sofía Magnolia me pregunta, no me quedó claro sobre el observar las nubes. ¿Podrías profundizar un poco más sobre este tema? Gracias. Sí, lo que pasa es que muchos de los procesos que antes eran de la naturaleza y que ocurrían conforme las estaciones del año y que eran propios de la naturaleza, hoy en día no están siendo propios y están siendo interferidos. Entonces vemos tipos de nubes que son totalmente distintas en estaciones diferentes. Y en ese sentido te recomiendo, si es que tienes un trabajo interno, porque si no, no vayas a entrar allá, vayas a ver los últimos 2 videos del doctor Manuel Cano, sobre todo no en el de ayer, sino el anterior. Él hace una completa muestra con fotografías de los tipos de nubes que debemos estar atentos que surgen en tiempos y de manera muy extraña, ya para saber qué pueden estar trayendo. Esa es la recomendación que te puedo dar así más pedagógica. Hola Venus, ¿cómo estás? Hola Paz, las naves camufladas que vemos en las nubes son nuestros hermanos de la luz. Hace poco Andrea Benavés decía que las naves de la luz están fuera de nuestros cielos. Mira, yo creo que ahí, como siempre, la energía, el discernimiento interno, pero sí, claro, hay muchas naves de la luz que están fuera, como eh, ah, Santa Esmeralda y otras más que son naves nodrizas que están afuera, pero también no podemos desconocer que hay naves que están trabajando acá en este plano justamente de alguna forma acomodando todos los procesos que vamos a tener de la naturaleza, porque este año sí o sí todo esto se intensifica. Así, por ejemplo, no van a ser naves que no sean de la luz, aquellas naves que están entrando a los volcanes para de alguna forma regular los procesos de expulsión de magma, para que no haya explosiones más fuertes. Otras naves que son de la luz y que no me cabe duda porque sabemos, y ya ese es un mensaje que transmití hace tiempo, que es un portal, son las naves que estamos viendo circundando el Sol. Naves que ingresan al Sol, que salen del Sol, que hay entrada como a 12 planos dimensionales, hay como 12 portales, ¿ya? En cuanto a lo que está pasando en Estados Unidos, claro, la mayoría de ellas eh, no, no son de la luz, eso es así. Ana María me dice, sería perfecto hacer un grupo donde puedas compartirnos más detalles relevantes. Siento mucha necesidad de saber y avanzar. Gracias, te sigo desde Barcelona. Gracias, Ana. Sí, sí, no, hay cosas que no transmito acá porque ya sabemos, de repente entra lo que alguien llamaba por ahí pingüino, que yo me reía mucho con aquello. Y también porque no hay un preparo interno para entender bien los procesos, ¿no?
Y acá tratamos de dar la información de cierta forma más liviana, más atenuada, de forma que todas las conciencias puedan integrarla en armonía. Y también lo que comentaba de que quienes se unan a ese grupo y sean terapeutas, hacer una labor de servicio. Yo en este momento estoy en un grupo en Brasil en que todos los que somos terapeutas nos unimos, somos muchos, y estamos haciendo una labor de servicio entre nosotros. Yo mañana tengo un atendimiento hacia una persona y otra persona va a tener un atendimiento conmigo. Entonces, de cierta forma, nos sostenemos, porque nosotros estamos constantemente sosteniendo y de alguna forma también, no solo el trabajo interno, sino que alguna otra herramienta que esté usando otro terapeuta va contribuyendo. Todo contribuye siempre. Claudia Melnik me dice, hola, hay una energía muy densa. Sí, yo la llamaría un tanto pesada, sí es verdad. Creo que muchos que ya tenemos una intuición más desarrollada, estamos sintiendo que las cosas se van a mover, que están ocurriendo muchas cosas tras bambalinas, que no todas se pueden nombrar acá. Y sí, por eso la introspección, el discernimiento y el autocuidado. El autocuidado no solo para no contaminarnos con estas nuevas enfermedades que están trayendo, sino el autocuidado mental y emocional. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Marcos Castillo Vázquez. Primero que nada, habría que aclarar desde qué lugar estás observando la realidad, en su mente, tu espíritu, tu alma. La gente común y corriente no tiene idea de dónde está parado. Sí, así es. Por eso es que no todo se puede transmitir por acá y uno en este sentido no puede discriminar, hay que tratar de sostener y amparar, pero también entender que hay cosas que no se pueden transmitir. Más aún en una plataforma como esta que de repente entra gente entre medio y pesca pedazo del mensaje y va a hacer un comentario respecto a ese pedazo sin tener una visión amplia, primero que nada, de todo el mensaje y sin conocer todo el trabajo de información que se viene haciendo desde el 2022. Entonces, si yo vengo caminando todos estos largos 2 años, voy a entender lo que se está transmitiendo ahora. Pero si de repente llego como paracaídas y me dicen alguna cosa, obviamente que voy a tener una cápsula de lo que debo recibir, ¿no? No voy a tener el criterio ni la ampliación de conciencia para estar apto a recibirlo. Juanita Maltes dice, Jesús decía que no enferma lo que entra por la boca, sino lo que sale. Sí, exactamente. Las palabras hay que cuidarlas, las actitudes, la energía emocional que nosotros transmitimos, pero también entender que estamos en otros tiempos y lamentablemente muchas de las cosas que entran por nuestra boca en cuanto a alimentación, de a poco están acabando con nuestro sistema inmunológico. Entonces, mucho ojo con eso, con lo que nosotros estamos consumiendo. Hasta el agua intencional, a trabajarla, tener filtros, es bien importante, más que nosotros somos más de un 70% agua, entonces imagínense lo esencial que es. Y esa también puede ser una herramienta que sea de alguna forma mal utilizada. Yubi me dice, en mi caso personal, en proceso hay muchas cosas que ha cambiado por sí solo. Me alejé de todo eso que hace 5 años adoraba. Conciertos, comidas, personas, todo se fue dando por sí solo. Yubi, qué lindo tú lo que estás comentando, porque sí, no hay que forzar los procesos y en la medida en que nosotros nos vayamos preparando, que vayamos estudiando, que vayamos siendo conscientes, muchas de esas cosas se van a ir produciendo naturalmente. Como por ejemplo el hecho de ya no consumir más carnes. No debemos culparnos ni discriminarnos por esto si todavía no logramos tener la percepción corporal, energética, de que debemos cambiar un poco esos hábitos.
y en la medida en que nosotros vayamos perdiendo esa necesidad, ir incorporando los otros alimentos que van a ayudar a este proceso, como ya les comentaba, de sutilización, de pasar de carbono a silicio, o de cristalización, como también se puede decir. Patricia Tajer me dice, hola Paz, acá desde Buenos Aires, desde ayer a la tarde estoy recibiendo distintos mensajes de guías desde aromas, sueños y sincronías. ¿Eso se debe a mi expansión o por las llamaradas del sol? Muy buena pregunta, Patricia, gracias por contribución. Sí, estamos expandiendo mucho más. Ya con certeza tú ya tienes un trabajo interno y ya tienes una conexión con tu guía, pero lo que ya estaba se va a potenciar y se va a abrir mucho más. Y ojo con eso, porque estamos también en este nuevo ciclo con el planeta Júpiter que expande. Entonces, de acuerdo a donde nosotros estemos, es lo que se va a expandir. Ahí les dejo también un tips, estar siempre en luz, estar siempre en armonía para que eso se expanda. Y sin lugar a duda, la activación de pineal y de chakra cardíaco estos días ha sido, pero enorme, enorme. Realmente podemos conectar espontáneamente. Yo ayer estaba regando y de repente empecé a sentir la energía del árbol, la energía del agua y lo que estaban transmitiendo y la integración que estaba teniendo con todos esos elementos. Fue una cosa increíble. Igual que algo que me está pasando ya hace un tiempo, es que todos los días, entre las 7, 19 horas y las 20 horas, viene un picaflor. Yo generalmente hago clases acá afuera y ese picaflor baila sobre nosotros, se acerca, se aleja, canta y después se va. Y el otro día que no estaba dando clases y vino ayer, también, siempre a la misma hora. Y quise capturarlo en una foto y el picaflor, como que yo la intencioné, estaba ahí y se acercó a la flor, apareció volando y después se fue. Entonces están existiendo toda esa sincronicidad y esa ampliación de conciencia y de energía. Acá Claudia me dice totalmente, y el cielo como en una niebla, rarísimo, y el arco iris después. Sí, los colores también del atardecer eh, y del amanecer, sobre todo atardecer, que el guardián nos pidió estar atentos, porque ahí también estamos viendo la proximidad de algún astro por ahí que ya he mencionado. Ah, y las emanaciones, lo que está de alguna forma cayendo como partícula a nuestro planeta. Bruno Fajardo me dice, ¿no crees que el asistir a actividades, eventos o lugares que se podrían considerar como de desequilibrio o de baja frecuencia, pero con una actitud contemplativa podrían ayudar al autoequilibrio? Bruno, habría que definir muy bien qué tipo de actividades. Eh, Mira, no me gusta tratar mucho estos temas en público, pero vamos a tratar acá. No voy a dar tantos nombres. Hubo un evento de rock por una cantante muy famosa de los años 80 que se realizó en Río de Janeiro. Esto fue realizado en la playa con tremendos paneles ahí de pantalla gigante, y el proceso que se vio ahí de obsesión, de implantes, de magias que no están en la luz fue tan denso que provocó muchas consecuencias graves en todo un país. Por ahí están las imágenes en YouTube para quien entiende un poco más de simbología y tiene otros trabajos, va a ver el daño que se hizo. Y esas personas que salieron de ahí salieron completamente chipeadas. Entonces, ¿a qué evento te refieres? Ahora, si está yendo una meditación masiva y hay todavía algunas dudas, siempre la recomendación del anclaje. El anclaje es muy importante, como se los mencionaba. Hacerlo en la mañana y hacerlo en la tarde.
trabajar en nuestro tubo de luz. Ahí ustedes trabajen con el guía que tengan. En mi caso, yo de la mano siempre con Arcángel Miguel. En la mañana anclaje en tubo de luz azul, trabajando por todos los lados, la parte interna también y la externa. De hecho, subí el anclaje que hago a Tribu Mensajes de Sirius. Está ahí el anclaje que realizo todos los días. Y mantenerlo, visualizarse en ese tubo de luz constantemente. Y en la noche, antes de ir a dormir también, porque nosotros salimos al plano astral. Y ahí muchas veces nosotros vamos a trabajar a planos más densos, sobre todo los que estamos en servicio. Entonces ya pedir el acompañamiento del Arcángel Miguel, de tus guías, y envolverse en ese tubo de luz azul. También eso se los recomiendo. Acá voy a responder un par de preguntas más. Alejandro González me dice, hola Paz, en una canalización de Romina se había dicho que los avistamientos de las naves empezarían en noviembre-diciembre. Yo entiendo que se refería a las luces que hoy le están llamando drones. No, 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 no. No son esas luces. Hay que entender que aquí estamos en un plano de dualidad y que ambas cosas en este momento están muy mezcladas y por eso hay que tener el trabajo del discernimiento, sino el trabajo con la energía, que para quienes son canales ya lo pueden percibir desde cuerpo físico, corazón, energético, en fin. Pero lo que se está realizando en algunas partes del planeta no son las naves, sobre todo en Estados Unidos, ¿ya? Lo que sí que hay avistamientos que absolutamente, como les mencionaba en el caso de los volcanes, las naves que se han visto en algunos lugares de Brasil más alejados, en Minas Gerais, que ahí hay bastantes portales, esas sí son, o en el extremo sur de Chile también. ¿Ya? Entonces tener discernimiento y sobre todo cuando recibimos un mensaje, no encerrarlo dentro de nuestra estructura, tratar de ampliar un poco, tratar de ampliar. Entender que, primero que nada, los mensajes, las fechas no son taxativas, puesto que los tiempos son totalmente distintos, más aún ahora que se está entrelazando tercera con cuarta dimensión. Para llegar a una quinta todavía falta, a pesar que muchos canales por ahí están diciendo que ya estamos en la quinta. No, estamos en un proceso de transición. Que haya personas que eventualmente puedan llegar a esa frecuencia de quinta, obviamente puede ocurrir, pero que el planeta en sí como tal, no, estamos integrando dimensiones. En mi sentir y respetando mucho lo que puedan estar transmitiendo otros y lo que se me ha explicado a mí y el por qué, que como siempre me lo han explicado de forma muy científica. No nos podemos saltar etapas, no nos podemos saltar planos dimensionales, mismo porque nuestros cuerpos no aguantarían. Por eso el trabajo que estamos haciendo de carbono a silicio y de alguna forma irnos haciendo más cristal, más sutiles. Voy a ver ahora una última. Psicóloga consciente me dice, Paz, me gustaría aportar desde mi campo de conocimiento. Me ofrezco para participar en un grupo de servicio. Soy psicóloga, cuerpo, mente y alma. Maravilloso, muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren me escribes por interno porque como siempre ustedes sabrán que eso es algo que todavía sigo trabajando, es el dominio de las redes. Eh, no sé bien todavía cómo hacer la membresía acá, cómo funciona, porque entiendo que uno mismo también tiene que hacer un aporte a YouTube. No sé si los videos que uno vaya a tener en la membresía los baja, no se mantienen como para hablar de otros temas, o definitivamente hacerlo por el WhatsApp o por otra plataforma. Así que quien me quiera escribir por interno, que me encuentra en Tribu Mensajes de Sirius, como Semedilia, y al lado tengo mi nombre Paz, puede hacerlo, o el que tenga ya mi contacto también. Se los agradecería y un apoyo en ese sentido, porque es muy importante hacerlo. Vienen tiempos de desafíos y
No podemos pensar que nosotros vamos a evoluir si de alguna forma no nos estamos esculpiendo, no nos estamos cincelando, no nos estamos forjando. Y ese es el proceso que nosotros vamos a vivir de aquí 25, 26, es forjarnos, estar totalmente empoderados y conscientes de quién realmente somos y retirando todo aquello que ya no esté en congruencia. No siempre es simple el proceso, pero es un desafío y yo sé que somos capaces de lograrlo. Y por eso es importante que nos apoyemos. Así que muchas gracias. Y acá, a ver, última. Indira Vergara me dice, me pasó que amanecí vegetariana el 1 de abril del 2020. No soportaba el olor y el sabor de cualquier tipo de carne, pollo, pescado, marisco. Claro, son procesos que se van dando también que mucho nos ayuda la energía del sol, que ya nos estamos de alguna forma utilizando, cristalizando, activando esa energía interna crística que todos llevamos en el corazón. Estamos siendo más conscientes de ella. Sí, mira, el Instagram, Liz, me dices, me dejas tu Instagram, es mensajes de Sirius, ¿ya? Yo en Instagram soy un desastre. Realmente es una plataforma que todavía no aparezco mucho por ahí. Subí los mensajes porque me pidieron que los subiera. Me instaron a que difundiera un poco más, pero no me manejo tanto. Ahí podemos conversar. Sí, es en mensajes de Sirius, tribu mensajes de Sirius en Telegram, sí, ya por ahí estamos mejor. Y por aquí por YouTube. Y mi número, como te digo, lo encuentras ahí en tribu. Última, aquí vamos. Yo digo última y sigo. Ramona Sierra me dice, hola Paz, hemos sentido muchos cambios en mi familia. Yo en lo personal siento que de repente se me olvida todo y me siento como si estuviera en otra dimensión. Sí, son procesos que estamos también percibiendo y como lo mencionaba en otros lives, la forma de traernos a conciencia, porque esos olvidos y a veces esos mareos van en un desplazamiento de nuestra alma hacia el campo frecuencial de cuarta dimensión. De repente, por instantes, nos pasamos a cuarta y volvemos a una tercera alta. Entonces, de repente no sabemos dónde estamos ubicados, dónde estamos situados, se nos olvidan las cosas. Y la forma de anclarnos es a través de la respiración. Inhalar profundo, exhalar profundo por nariz, siempre trayendo la conciencia nuevamente al cuerpo y al momento presente. Y si no, el mantra personal que a mí me gusta mucho es: ¿dónde estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo? Unido a la respiración. Y eso me trae a conciencia. Porque a veces me ha tocado conducir y me siento que estoy muy abstracta, muy sutil en términos florales. Sería muy clematis, como desarraigada de tierra. Entonces, junto con caminar a pies descalzos por la tierra, muchas veces colocarme clematis en la planta de los pies o tomarla, trabajo también con eso. Voy manejando y inhalo profundo, exhalo profundo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? Y ahí me traigo a conciencia nuevamente. Ya, esos son los tips que podría dejarles. Bueno, espero haber contribuido un poco a sus procesos. No se atiborren de información y sobre todo si sientes que están recibiendo la información en cuanto a las enfermedades y a los procesos que vienen ahora, desconéctense y vayan interno y busquen inmediatamente la solución, sean proactivos. Ya, va a ocurrir esto, ¿qué voy a hacer? Ya, me voy a fortalecer. A ver, me voy a hacer un examen de sangre para ver cómo están todos mis niveles. ¿Qué es lo que necesito mejorar? Tal vez tengo bajita la vitamina D, tal vez la D, tal vez mi tiroide en este momento no está funcionando tan bien, que suele ocurrir. Hay muchas personas con un nivel de tiroide un poquito bajo, o sea, no está en un nivel óptimo. Entonces, ser proactivo, trabajar en ustedes mismos, más que encontrar el problema y lo que va a pasar, inmediatamente irse a la solución. Ese es el camino que yo les recomiendo tomar y la introspección para conectar con sus guías y con sus maestros internos.
Bueno, es eso lo que quería transmitirle hoy día. En breve también voy a estar comunicando otros mensajes que me están llegando del guardián para que podamos atravesar estos desafíos de la mejor forma posible y transformándonos al final de esto, de oruga mariposa, siendo una mejor versión de nosotros, estando más fortalecidos en todos nuestros aspectos. Namaskar a todos, tengan una linda tarde, compartan con sus familias y estamos en contacto.